Hacer. No. Muchas gracias. Bien, entonces vimos los diferentes modelos del diodo para poder determinar su punto de operación, ¿sí? La correspondencia entre tensión y corriente del dispositivo, y vimos otros modelos adicionales aparte del exponencial que nace de los resultados de la física de estado sólido. Pues tenemos unos más sencillos, tenemos el de modelo de caída de voltaje constante y el modelo de diodo ideal. Todo esto para solucionar nuestros problemas de, de polarización de este dispositivo, ¿sí? Profe, yo tengo una duda con la compuerta OR. Ajá, cuéntame. Lo que pasa es que usted ese día nos estaba diciendo que si los dos diodos estaban prendidos, entonces no se podía, ¿verdad? Porque había una incongruencia. Y en la tabla, porque eso significaría un 1 en Vout. Ok, porque es que recuerde que si estamos trabajando con circuitos digitales, o sea, si esto lo vamos a utilizar como una compuerta, nos vamos a manejar los mismos valores para el 1. Entonces el 1 es 5 voltios. Entonces si ambos son 5 voltios no hay incongruencia. ¿Sí? Si ambos Ah, son 5 voltios es como cualquiera, o sea, ambos están encendidos y no habría esa incongruencia. ¿Sí? vale, profe, gracias. Bien. Alcanzamos alcanzamos a mencionar un poco el modelo de pequeña señal. Hoy vamos a discutirlo bien detalladamente, porque el concepto de pequeña señal junto con el concepto de se complementan el análisis de los circuitos que, que vamos a tener acá. Y no solo eso, el concepto de pequeña señal es un concepto bien importante a la hora de diseñar circuitos electrónicos. Entonces, vamos a ver que este concepto de pequeña señal nos permite simplificar nuestros problemas de análisis. Pero antes de eso, simplemente para dar una introducción de por qué quisiéramos utilizar el modelo de pequeña señal y también una introducción a las aplicaciones de los diodos, es decir, a los circuitos o a las aplicaciones principales de los diodos. Yo voy a presentar un video, les voy a compartir un video de alrededor de 10 minutos más o menos, que nos permitirán abordar esa como introducción a las aplicaciones del diodo y complementar un poco lo que estamos analizando. Bien, entonces voy a compartirles un video, voy a compartirles pantalla, pero necesito saber si queda, si ustedes escuchan el audio del video. A ver, ¿puedo hacer una prueba y me comentan? In this tutorial, I'm going to cover silicon diodes. ¿Sí escuchan bien el audio? ¿Sí escucharon? ¿Sí escucharon? Ok, vale. Bien, entonces, este video es bien interesante porque da de una vez un salto hacia las aplicaciones y la importancia, ¿cierto?, de este dispositivo en una de las principales aplicaciones, que es la conversión de tensión de AC a DC, ¿sí?, de alterna a continua. Y esto está bastante ligado lo vamos a tener que desarrollar con calma y vamos a entender un poco esos conceptos de AC y de DC y cómo se van a acoplar con el modelo del diodo y también con el modelo de pequeña señal. Entonces, vamos a estar atentos estos 10 primeros minutos al video. Si tienen preguntas, las van haciendo ahí en el chat. Yo voy a estar aquí pendiente respondiendo. Y bueno, haremos una breve discusión al final del video. Bridge rectifiers and how you convert AC to DC. Here's the schematic symbol of a diode and a picture of the real thing. The little stripe on the end of the diode tells you which way to put it in your circuit. But what is a diode? A diode is a device that only allows current to flow in one direction. A helpful way of remembering this is to compare diodes to water valves that only allow water to flow one way. So if you feed an AC voltage or current through a diode, the negative voltage will just get blocked off, and you'll be left with only the positive half of the waveform. This process is called half-wave rectification, and it doesn't have to be with just a sine wave. It'll also work with square waves, triangle waves, or any other waveform that dips into the negatives. Wait a minute. If you zoom in and put the waveforms on top of each other, there's a voltage missing.
Well, that's because there's no such thing as a perfect diode. All diodes will have what is called a forward voltage drop, or VF. This means that whenever current is flowing forwards through a diode, there will be a voltage drop of usually around 0.7 volts. The exact number will vary with temperature, current, and the type of diode, but for now let's just say it's 0.7. So a silicon diode won't even turn on until there's 0.7 volts across it, and after it's turned on, there will always be that 0.7 volt drop across the diode. Check out these examples to see what I mean. With a negative voltage on the input, the diode can't turn on, so you get nothing on the output. With 0.3 volts on the input, it's still not enough to turn on the diode, so again you get nothing. With 0.9 volts on the input, it's just enough to turn on the diode, but because of the voltage drop, you only have 0.2 volts left. And with 10 volts minus 0.7 volts, you get 9.3 volts. Now, sometimes that forward voltage is a problem, sometimes it's not. For the example I was showing you here with the 10 volts peak to peak on the input, it was almost unnoticeable. But if I was trying to rectify half a volt AC, like the signal coming out of my MP3 player, that 0.7 volt drop becomes really annoying and it doesn't really work. You'll have to use advanced techniques like superdiodes to deal with it, but you don't need to worry about that for now. Now, nothing is ever 100% efficient, so let's talk about power ratings. How can you predict whether a diode is going to melt on you? Well, the power wasted in a diode is given by VF times the current flowing through the diode. So for an ordinary silicon diode with a VF of 0.7 volts, with 1 milliamp flowing, only 0.7 milliwatts are being lost to heat, so who cares? But at 3 amps, you're generating 2.1 watts of heat, which is quite significant, so you'll either have to use a bigger diode or use a diode with a lower forward voltage like a Schottky diode, and I'll cover those in another video. Incidentally, no matter what anyone tells you, you cannot reliably put diodes in parallel for more current. What happens is one diode ends up doing all the work, and the others just end up heat-sinking the other diode. The last non-ideality that I want to talk about is diode switching speed. The 1N4007s I'm using here are designed for low-frequency power electronics, like the 50 to 60 Hz AC in your homes. Now, watch what happens when I increase the input frequency. After about 15 kHz, the diode becomes useless because it starts conducting backwards. This is because it takes a certain amount of time for the diode to switch between allowing current to move forwards to blocking any current trying to move backwards. Different diodes will have different switching speeds, so if I replace the 1N4007 with a 1N4148, things work nicely all the way up to 100 kHz and beyond. For radio frequency applications, you'll want diodes that switch even faster. So, whenever you're designing something, you'll have to think about your diode's maximum rated voltage, the forward voltage, the current rating, and the switching speed. Always Google the datasheet for the diode you're working with. Okay, that's most of the diode theory you will ever need to know, so let's use diodes to build something. The most common use of diodes is to convert AC to DC, to power the different gadgets that you have at home. I'm going to show you how to build simple unregulated DC power supplies, and one of them ends up being very similar to this one I have here. I'll start with a very simple low current supply, and then I'll show you how to improve on the design so that it can handle heavier loads. You start out by stepping mains voltages down to a lower, safer AC voltage. I showed you how to do that in my tutorial about transformers. With zero load, my transformer is giving me a nice clean sine wave of around 39 volts peak to peak at 60 Hz. Now, when I add in a 1N4007 diode and measure the voltage before and after the diode, you can see the negative voltage gets cut off. Technically, I have just converted AC to DC with just one diode, because I've eliminated all of the negative voltage. But this isn't very useful DC, is it? Half the time you've got a weird hump-shaped voltage, and half the time you've got nothing. So you're going to need a little more stability than that if you're going to power anything useful. So, we add a capacitor here to smooth things out. I'm starting with 1 microfarad, but the more capacitance the better, because you'll have a bigger energy reservoir. That's more like it. Now I have a perfect DC output of 18.7 volts. Whenever you're creating a DC supply, this is ideally what you want to see on the oscilloscope, a constant, stable voltage. Now, unfortunately, the only reason why things look perfect right now is because I haven't put any load on the supply yet. The capacitor got charged up through the diode, and right now there's nothing that would ever drain that capacitor. So let's see what happens when I add a 4.7 kilo ohm resistor as a load.
Ohm's law predicts that this should only be a 4 milliamp load, which is very little, but take a look at what happens. What you're seeing here is that when the AC input is positive, the diode allows current to flow through, so the capacitor gets charged. But as soon as the input voltage starts dropping off, the diode blocks the backwards flow of current, and the only energy source left is that tiny 1 microfarad capacitor. And as you can see, it gets drained pretty quickly, even under low loads. So what do we do about this? Well, let's increase the size of our energy reservoir so that we've got enough to last us until the next time the input waveform goes positive again. Let's replace that puny 1 microfarad capacitor with a beefier 470 microfarad capacitor and see what happens. Hey, that worked really well. Now we have a DC power supply that will handle a few milliamps, which is enough to power some sensors and op amps. Okay, let's turn it up a notch. With a 10 ohm load, this circuit should draw a lot more current. Well, that sucks. Now we're back to the situation where the voltage is sagging in every cycle. The average voltage is 8 volts, so we're only drawing about 0.8 amps, and the magnitude of the voltage ripple is just huge. Imagine trying to power something with this. The voltage would constantly drop so low, it would never even stay on. So even 470 microfarads is just not cutting it anymore as an energy reservoir. One thing we can do now is take the brute force approach and add even more capacitance. So let's see how the circuit performs with 3400 microfarads. Well, it's better. Now we're getting an average voltage of around 12.5 volts, so we're drawing an average of about 1.25 amps, but we've still got 5 volts of AC ripple, which is a lot. Now, we can keep adding capacitance all day long to reduce the amount of sagging between cycles, but for loads of several amps, it just becomes really impractical and expensive. So take a look at this cool trick. She takes a picture, and in that picture is this ET. He puts Trick. If you take 4 diodes and arrange them in this way, you form what is called a bridge rectifier. It works like this. In the first half of the sine wave, where the top wire is more positive than the bottom wire, these 2 diodes turn on and allow current to flow forward. The other diodes stay off, blocking any possible reverse flow of the current. Now in the second half of the sine wave, where the top wire is negative with respect to the bottom wire, the other 2 diodes start conducting, and the other 2 turn off. So instead of wasting the bottom half of the AC waveform by clipping it and never using it, you just reroute it and flip it around. So on the output, you get DC at 120 Hz instead of 60 Hz. And just like before, you can filter it with capacitors later on to get a nice smooth voltage. You can buy pre-made bridge rectifiers, but it's also easy to build them yourself. Here's mine connected to my transformer. I made it out of 4 1N4007 diodes, and it cost me about 4 cents. Take a look at how the voltage used to go from positive to negative at 60 Hz, and now it never drops below 0 volts, and instead we get these positive constant voltage bumps at 120 Hz. This is called full wave rectification because we're rectifying the full AC wave. Now let's go back to our breadboard with a 10 ohm load and see how the bridge rectifier performs with 470 microfarads of capacitance compared to the single diode solution that we made earlier. Now we get an average of 11.6 volts instead of the 8 volts we were getting earlier with a single diode. And you can see that's because the bridge rectifier is charging up the capacitor twice as often because we're using both halves of the 60 Hz mains AC cycle. Now think about how much difference that made, given that those extra diodes only cost me 3 cents. Bridge rectifiers might be a little harder to understand, but since they work so well, everybody uses them. Now let's compare the single diode with 3400 microfarads to the bridge rectifier with 3400 microfarads. Now we're getting an average of 13.5 volts instead of 12.5 volts, and we only have about 1 or 2 volts of ripple. In other words, the combination of a bridge rectifier with high amounts of capacitance can turn almost any high current AC supply into a useful high current DC supply. Just keep in mind that your diodes and capacitors have to be rated for the voltages you're working with. So what we've got here right now is basically the same thing as what's inside those cheap little unregulated AC to DC power supplies that are used to power radios, clocks, and other gadgets around the house. You could make a 9-volt version and it could power an old Sega Genesis or Super Nintendo. The final thing that I want to highlight is that these are all unregulated DC power supplies.
That means that even though we've successfully smoothed out a lot of the voltage ripple, we'll still have the problem of the average voltage changing under load. With no load, it's 18.7 volts out, and for loads of around 1 amp, you get about 13 volts out. Now, for some circuits that won't matter if they're designed to work with a wide voltage range, but for things like microcontrollers and other digital electronics, they'll want a voltage source that is very precise, and for that you'll need to create what's called a regulated voltage supply, and I'll cover voltage regulators in another video. In the meantime, now you know what diodes do and how to convert AC to DC. Existe una increíble Bien, muchachos, ¿preguntas? forma de inversión que nadie parece conocer. Más de 4. Qué pena. Sí. Es que traté de poder entenderlo y no sé si estoy en lo correcto. O sea, él comparaba el capacitor para la filtración del ruido, o sea, para que no hubiera más, para que fuera más DC. Algo así. Lo que sucede, voy a compartir aquí la pizarra. ¿Ustedes están viendo la pizarra? Digamos el tablerito aquí del Zoom. Sí, profe, sí. Bien, lo que acaba sucediendo es que se tenía, por ejemplo, a la salida de un transformador, se tiene la señal sinusoidal, ¿sí? Entonces, ya él decía que con un rectificador de media onda, pues se iban a rectificar solo los ciclos positivos. Un rectificador de onda completa. Entonces, acá con los 4 diodos, ¿cierto? Bueno, conectados de cierta manera. Bueno, digamos que con los 4 diodos conectados en la forma apropiada, acá se iba a tener, en principio, si no hay ninguna carga, pues se iba a tener la señal de entrada, ¿sí? La señal de entrada, pero rectificada en ambos ciclos, o sea, algo como esto, ¿sí? Algo como esto. Entonces él decía, bueno, esto no nos sirve mucho porque, listo, la tensión es positiva, en todo el tiempo, pero es bien rara, o sea, algunas veces es 0 y esos picos, ¿cierto? Sinusoidales. Nosotros para esto no nos sirve de mucho para alimentar nuestros circuitos electrónicos. Entonces lo que dice es, bueno, inicialmente, con el objetivo de ir construyendo la fuente de alimentación, o sea, de transformar lo que aquí es una señal AC en finalmente una señal de DC, él dice, ok, pues ponemos un filtro acá, un condensador, y ese condensador se va a cargar al valor máximo en estos picos, ¿cierto? Al valor máximo en esos picos, o sea, a medida que, recuerden que aquí esta señal sería Vout, lo que está pintado arriba a la derecha, ¿cierto? Entonces, a medida que inicialmente empieza a aumentar, el condensador se va cargando, es decir, fluye corriente en este sentido. Cuando su derivada intenta ser negativa, es decir, cuando el Vout intenta descargarse, implicaría que el condensador entregara corriente. En ese momento, a la hora que el condensador intenta entregar corriente, va a bloquear uno de los diodos. Va a intentar enviar corriente en la otra dirección. Entonces, ¿qué es lo que acaba sucediendo? Lo que acaba sucediendo es que inicialmente el condensador se carga y se queda cargado al valor máximo donde aparece ese primer pico. Entonces, esa era la primera onda que él mostraba y decía, ok, esto ya aparece un DC, chévere. Pero en el momento, eso porque está en circuito abierto, en el momento en el que acá se coloca una carga, es decir, una resistencia, pues esa resistencia va a empezar a consumir corriente, ¿sí? Va a empezar a consumir corriente. El condensador se va a empezar a descargar y lo que acaba sucediendo, acá el primer ejercicio que estamos haciendo es explorando esta aplicación sin entrar mucho detalle en la explicación. La explicación la vamos a dar con detalle en el curso. Entonces,
Pero lo que acaba sucediendo cualitativamente es que el condensador empieza a suministrar esa corriente, los diodos están bloqueados y era cuando se observaba la descarga y momentánea carga del condensador y descarga, que era simplemente el condensador descargándose cuando el diodo no conduce, cuando el diodo conduce vuelve y sigue la señal de entrada y así sucesivamente. Entonces él mostraba allá unas ondas que parecían algo como lo que estoy pintando acá y, y entre más pequeña esa resistencia, más rápido se descarga el condensador porque va a consumir más corriente. Entonces luego decía, ok, intentemos poner más condensadores, pero de nuevo, esa tensión de DC pues va a variar con el valor final de esa resistencia. Entonces, de todas maneras, a fuerza bruta, se decía que, ok, poner aquí más condensadores pues no sería tan viable, para eso se usó el rectificador de onda completa. Y de todas maneras, al final sí iba a tener algo que dependía ligeramente o no, dependiendo del valor del condensador, de esa carga que se coloca allí. Entonces nosotros acá a la salida del condensador, en realidad se podría estar teniendo algo como esto. Sin embargo, con un buen valor de capacitancia de diseño, se puede decir que se puede garantizar un rango de tensiones a la salida, o sea, un rango de tensiones aquí, o máximo y mínimo a la salida, para intentar suministrar potencia a algún circuito. Algunos circuitos toleran ese cambio, otros no. Él decía, no, otros se tiene que mejorar aún. Entonces, si nosotros tenemos algo como ese rizado, lo que él llamaba el ripple, acá a la salida, pues lo que se podría hacer es justamente, en vez de colocar la carga directamente en esos dos terminales, lo que podríamos hacer es colocar esto en el proyecto, ¿sí? Es decir, en el regulador, donde la entrada del proyecto sería esta de acá, ¿cierto? Y la salida ya es la tensión regulada. Entonces a la salida se garantiza una tensión regulada que pues en principio cambia mucho menos con el tiempo, es decir, probablemente ya tenga una pequeña variación, pero con seguridad va a ser menor que la variación que se encuentra a la entrada debido a ese rizado, ¿sí? Acá el rizado ahora va a estar determinado por la impedancia de entrada o por la resistencia equivalente, vamos a decirlo, asociada a la entrada de nuestro regulador. Pero esa resistencia equivalente no suele ser muy grande, perdón, no suele ser muy pequeña, por lo tanto el rizado pues va a estar controlado. Y de esta manera podríamos utilizar el proyecto para regular y construir una fuente de DC completa. ¿Qué le faltaría? Ponerle de la izquierda, rectificar la señal como salida de este transformador. En realidad esto sería un transformador. Aquí vendrían los 110 voltios RMS, ¿cierto? Y aquí pues probablemente cae a un valor más trabajable, vamos a decir 14 voltios RMS o algo por el estilo. Y esa señal se rectificará, se pasa por el regulador y ahí tendríamos nuestro sistema de DC. Pero en principio esa es una de las principales aplicaciones. Como les decía, ya miraremos a detalle cómo se debe calcular este rizado, cómo se hace el análisis, de este sistema para entender mejor la construcción de estas fuentes de tensión. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, retomando nuestro estudio, vamos a ver que nosotros vimos, nosotros encontramos, nosotros hemos descrito hasta ahora la relación de tensión y corriente de un diodo, ¿cierto? Si aquí tenemos una tensión dada, por el diodo circulará una corriente, que ya sabemos que por el diodo real pues es el dispositivo de unión PN, o sea, diodo semiconductor,
Y ya vimos que esa corriente depende con una característica exponencial. ¿Sí? Una característica exponencial I sub S E a la Bx sobre NBT, donde ese N generalmente es 1, es el factor de ajuste. Y lo importante es reconocer que acá esta función vimos que era de una naturaleza exponencial, que crece muy rápido una vez se activa el diodo, ¿cierto? Entonces, básicamente aquí teníamos un comportamiento exponencial. Bien, ¿qué significaba solucionar los circuitos que contenían diodos? Como vimos en los ejemplos de la sesión pasada, pues lo que significaba era encontrar justamente, aquí tenemos un Bx0, pues S y X0 asociado, ¿sí? Encontrar justamente ese punto de operación asociado, era lo que estábamos intentando resolver, ¿sí? Cuando teníamos una resistencia y una fuente de alimentación, pues con métodos iterativos intentábamos resolver ese asunto, ¿sí? Con métodos iterativos. Si tenemos que Bx, es decir, la tensión final que aparece en terminales del diodo, ¿sí? Si tenemos que Bx es una tensión constante, entonces estamos diciendo que esa tensión es una tensión de DC, ¿sí? Y esa tensión de DC produce una corriente de diodo constante, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo. Si Bx es un punto de DC, pues y X será también una corriente de DC. Bien, esto es más o menos lo que describimos la clase pasada. Sin embargo, en el procesamiento de señal o en operación de los circuitos electrónicos, nosotros vamos a ver que muchas veces queremos o nos interesa analizar el circuito cuando además de una señal de DC presente en el diodo, tenemos una señal de AC presente en el diodo. E inicialmente vamos a poner algunas restricciones de esa señal. Para ilustrar el problema, voy a redibujar otro circuito aquí abajo. ¿Sí? Un circuito que estimula también un diodo. Pero ahora voy a agregar dos componentes bien identificadas de ese circuito. ¿Sí? Dos componentes bien identificadas de ese circuito. Y acá voy a decir que tengo una componente de señal o de variaciones o de cambios, lo voy a llamar BD minúscula, y una componente de DC, voy a llamarla BX, ¿sí? Entonces voy a decir que ahora, entonces tenemos esto es señal, signal, y esto es de DC. Estos son cambios. Este B sub D son cambios montados sobre Bx. ¿Qué quiere decir? Entonces, quiere decir que ahora nuestro B sub D total, ¿a qué es igual? Nuestro BD total del diodo. Entonces esa relación tensión-corriente ahora nos traslada al siguiente problema. Y X va a ser igual a I sub S, la exponencial, pero ahora B sub D, ¿quién es? Sería BX, ¿no? Sería Bx más BD, porque es la tensión total que aparece en el diodo, es la suma de estos dos, es la suma de estos dos, BD y Bx. Sobre NBT, vamos a asumir N igual a 1, entonces el voltaje térmico menos 1. Y tenemos ahora que nuestra función exponencial tiene un argumento que puede depender del tiempo, ¿cierto? O en otras palabras, tenemos un cambio
alrededor de ese punto inicial IX y BX, o sea, un cambio alrededor de este punto estático de la tensión BX. Si pudiéramos, digamos, bosquejar esto en el tiempo o lo que se vería en un osciloscopio con una señal de este sentido, nosotros vamos a ver que nuestra señal, si solo tenemos BX, si solo tuviéramos BX, lo que veríamos es algo como esto. ¿Sí? Si solo estuviera BD, aquí estoy pintando B sub D. Aquí estoy pintando B sub D. Entonces, si solo tuviéramos la componente de DC, pues esto sería BX, una señal constante. Si solo tuviéramos la componente B sub D, ¿qué veríamos? Vamos a asumir por ahora, para el ejemplo que quiero ilustrar, vamos a asumir por ahora que B sub D es una señal completamente de AC. Entonces, es una señal completamente de AC y vamos a asumir por ahora que es una señal de magnitud pequeña. ¿Sí? Que cae justamente sobre el diodo. Entonces, solo la componente de BD sería esta amplitud característica de esa señal verde. ¿Sí? Esto sería en principio B sub D. Entonces, la señal total que aparece en el diodo es la suma de esas dos componentes. ¿Sí? Ya estamos diciendo que la señal total que aparece en el diodo es la suma de esas dos componentes. Sumando estas dos componentes vamos a obtener la componente azul que voy a intentar pintar acá. ¿Sí? Esta sería la tensión total que aparece en el diodo. ¿Sí? ¿Cómo podría o qué debería hacer para solucionar este problema? Para solucionar este problema que tengo ahora con esa exponencial. Pues nada, voy a tener que solucionar básicamente la función IX se vuelve también una función del tiempo, una función, voy a llamarla 2, del tiempo, debido a que en esa exponencial aparece justamente algo que cambia o algo que aparece cambiante con el tiempo o algo que se modificó en torno a ese valor de dc de Bx. Bueno, lo que se quiere decir con esto es que si por ejemplo, yo empiezo a modificar esa tensión ligeramente en torno a un punto de polarización, recuerden, el punto de polarización es el punto estático o el punto donde el transistor operaría si no tuviera esos cambios debido a la señal. Entonces, si yo lo fuera a solucionar punto a punto, tendría que hacer muchas valoraciones en cada tiempo, tomar, por ejemplo, un valor de B sub D acá, y solucionar iterativamente el circuito de la izquierda. Con eso encuentro la cantidad IX para ese valor. Moverme un poco en el tiempo, volver a solucionar, moverme un poco en el tiempo, volver a solucionar. O sea, tendría que ir solucionando infinitos puntos para asociar esa variación de BD para ver cómo impacta o cómo aparece la corriente variando en función de ese BD. ¿Sí? Si quisiera hacer un análisis manual o un primer análisis cuantitativo del circuito. ¿Sí? ¿Está claro ese problema que aparece aquí? En principio X queda definida pues, por esta expresión, pero recuerden que siempre nosotros queremos enfrentarnos a la solución de ese problema, a la solución de cómo analizar el circuito bajo estas condiciones. Bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta? O sea, acá, profe, en ese caso, nuestro inconveniente mayor va a ser la salida de X para el diodo. Más o menos, sí, es por lo que hay diferentes tensiones, ¿no? Claro, o sea, la cuestión es, ahora yo cómo puedo caracterizar esa curva, qué puedo hacer para poder sacar conclusiones, para poder analizar este circuito, si tengo algo que está variando en torno a la tensión inicial, a esta tensión de polarización. Ahora se complica un poco, ¿sí? Porque quiere decir que yo tendría que hacer sí, el análisis en cada uno de estos puntos. Claro, el simulador eso lo hace muy fácil, muy rápido,
pero el simulador, o sea, si, nosotros no estaríamos ciegos desde el punto de vista analítico. Nosotros como diseñadores, como ingenieros, pues queremos entender el circuito, queremos poder sacar conclusiones del circuito y nos gustaría saber qué sucede. Lo que va a acabar sucediendo, si lo miramos desde un punto de vista del cálculo, por decirlo así, nosotros lo que estamos viendo es que, voy a repetir aquí la curva, supongamos que estamos trabajando el circuito en este BX inicial, ¿cierto? De DC. Entonces voy a repetir casi que la curva de arriba. Entonces estamos trabajando el circuito en SBX. Y para SBX, pues tengo asociado un punto de polarización IX0. Vamos a llamar IX0. ¿Sí? Bien, ese sería el punto de polarización. Ahora, lo que estoy haciendo es moviéndome en BX en torno a ese valor o sea, a este punto inicial, ¿cierto? Si nosotros nos movemos en torno a ese valor de Bx, ¿sí? En torno a ese valor de Bx, vamos a obtener una respuesta del diodo, pues, regida, digámoslo así, o dominada por esa función exponencial. Entonces, nuestra respuesta en corriente va a estar dada, pues, por esa respuesta exponencial. Pero si nosotros queremos estimar, nosotros queremos saber cómo es esta curva, ¿sí? Queremos sacar conclusiones, pues existe un modelo que nos permite, existe un mecanismo mucho más rápido, mucho más interesante, que nos habilita a sacar conclusiones del circuito. Es que, recuerden, no es suficiente solo con conocer la expresión matemática, porque esto a la final no nos dice nada, o sea, simplemente que es exponencial, aquí una relación IX-BX, pero a la hora de diseñar queremos tener más herramientas. Esto va a quedar un poco más claro, con el siguiente problema, Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen el mismo circuito, volvemos otra vez al circuito tradicional, que nos va a permitir sacar acá resultados interesantes. Y tenemos la tensión de DC, ¿cierto? Pero sobre esa tensión tenemos algo que cambia. Una pequeña señal, un cambio, una variación, algo que cambia en torno a ese valor inicial de DC. ¿Sí? Vamos a llamar esta señal, a esta señal la vamos a llamar el B de señal o de variación, B de signal, y a esta señal la vamos a llamar la tensión, vamos a llamarla B sub A, para que quede más explícito. Entonces miren que esto es una tensión de pequeña señal y una tensión de DC de la fuente de alimentación, ¿cierto? O de lo que estimula el circuito. Acá tenemos una resistencia y a la derecha tenemos nuestro diodo, ¿sí? Aquí en los dibujos anteriores lo que pinté caía directamente sobre el diodo. Acá lo que pinté no cae directamente sobre el diodo. ¿Sí? Esto es externo, esto es completamente externo. Yo quiero solucionar el problema, quiero saber qué conclusiones puedo sacar de ID, ¿cierto? De ID, qué conclusiones puedo sacar, ¿sí? De esa corriente, qué conclusiones puedo sacar de esta tensión BD, si ahora el circuito es estimulado. El circuito pues va a ser todo lo que está aquí encerrado, ¿cierto? Es estimulado con fuentes de DC y también con fuentes de AC, con variaciones, con pequeñas señales. ¿Cómo soluciono esto? Pues tendría que, vuelve de nuevo el mismo problema. Lo que acabamos teniendo es que ahora nuestra tensión de alimentación puede tener una variación o bueno, nuestra tensión de estímulo, ¿sí? Puede estar centrada sobre un valor de DC y tiene esa variación. Para ilustrar el problema, si permitamos, vamos a asumir que este es el DC y recordamos del gráfico anterior que aquí tenemos dos componentes, ¿sí? Una componente de DC y una componente de AC, ¿sí? Nosotros no vamos a tener que solucionar el problema
complejo de trabajar tanto con la señal en el tiempo o con la variación como con la EDC, sino que de manera inteligente los ingenieros han podido desarrollar un par de modelos que nos va a servir para pensar en el problema de la siguiente manera. Y acá necesito que presten mucha atención, que es uno de los conceptos más importantes en el análisis de circuitos en electrónica. Entonces, nosotros vamos a decir que vamos a descomponer o vamos a analizar nuestra respuesta de la siguiente manera. Las fuentes de alimentación, las fuentes de señal o lo que sea que estimule el circuito se pueden descomponer en una parte de DC y en una parte de señal. ¿Listo? ¿Está claro ese concepto? Entonces tenemos, de nuevo, una parte de DC y una parte de señal. ¿Sí? Entonces lo que queremos hacer es, ok, hagamos nuestro análisis en esos dos estados. Primero observando como si no hubiese señales, o sea, ignoremos completamente la señal. ¿Qué pasa si ignoramos completamente la señal? ¿Qué circuito nos queda? Profe, ahí sería como si fuera una superposición o algo así. Más o menos, pero ya vamos a justificar por qué es válida aquí la superposición. Porque la superposición es válida sí y solo si el circuito tiene la siguiente característica. ¿Cuál? ¿Cuál es la característica válida para hacer una superposición? Pues la superposición se hace cuando las fuentes trabajan a diferentes frecuencias. No, ese no es el principio básico para poder Circuito aplicar lineal. el circuito lineal, exactamente. Cuando el circuito es lineal, allí se puede aplicar superposición. De lo contrario, no. Ahora van a decir, ustedes podrían decir inmediatamente, reparar en que, hey, pero el diodo no es lineal, ¿cierto? Sí, efectivamente el diodo no es lineal, pero lo vamos a linealizar. Y esa es la clave del análisis de pequeña señal. Pero bueno, vamos a primero a mirar cómo llegamos allá y por qué va a ser importante ese análisis. Entonces, en principio, nosotros lo que vamos a hacer es el estado 1, antes de seguir adelante, el estado 1, miren el estado 1 aquí en rojo arriba, es una condición que ya hemos estudiado, que ya hemos revisado. Acá nos va a tocar hacer algún proceso de iteración o utilizar el modelo, algún modelo particular, algún modelo interesante, el exponencial, el de código constante, lo que sea para intentar estimar el punto de polarización del diodo, ¿sí? Entonces, acá a la final se vuelve uno de los problemas que ya hemos resuelto, ¿cierto? Uno de los problemas que ya hemos resuelto. Es decir, primer estado, solucionamos solo el DC, como si no existiera señal. Y luego lo que vamos a hacer es ignorar completamente el DC y observar solo la componente de señal. Solo la componente de señal. En este momento, ahorita voy a decir algo que no está todavía justificado. Estos dos circuitos están relacionados a través de la transformación del diodo. El diodo, cuando lo estemos analizando en pequeña señal, esto que voy a decir no está justificado, pero lo vamos a justificar inmediatamente. Lo podemos reemplazar por una resistencia RD, una resistencia que suele ponerse así en minúscula, pues entendiendo que se trata de una resistencia de pequeña señal o del análisis de señal. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer un estado en el que ya sabemos cómo resolverlo y un estado en el que reemplazamos nuestro circuito por el mismo circuito y el diodo lo reemplazamos por una resistencia RD minúscula. Acá vamos a encontrar entonces una componente que vamos a llamar I1 minúscula. ¿Sí? I1 minúscula. Y a la final lo que nos va a permitir, bueno, por ejemplo, de este circuito 2, I1 es muy fácil de encontrar. ¿Cuánto daría I1 minúscula? Así como está planteado.
Sería BS dividido en R más RD. R más RD, o sea, sale básicamente rápido, pues justamente porque el circuito se vuelve lineal. Ya, y ahora justificaremos por qué se vuelve lineal. Bien, lo que quiero introducir acá es el concepto de que ahora nuestra corriente ID total que queríamos encontrar en este problema inicial es la suma de dos contribuciones de dos problemas más fáciles. Va a ser la suma de la contribución I sub 1 mayúscula, dada al estado 1, ¿cierto? Acá, más I sub 1 minúscula. Y vamos a decir entonces que esta componente, miren que esta componente viene del análisis de DC, entonces esta va a ser la componente de DC de la corriente. Sí, o sea, la que coincide una vez solucionamos este problema. Y esta es la componente de AC o de pequeña señal, ¿cierto? La componente variante. La componente variante. Uy, ¿cómo así? Sí. Descomponemos nuestro circuito y decimos, ok, vamos a poder solucionarlo también diciendo que la respuesta del circuito va a ser, la respuesta del circuito, en este caso la del diodo, va a ser una componente de DC y sobre ella se va a montar una componente de AC. Entonces la clave es de todo esto, si se fijan, es reconocer quién es RD, ¿sí? Reconocer quién es RD. Bien, acá solamente se planteó por encima la solución o lo que implica solucionar este tipo de circuitos. ¿Hay alguna pregunta al respecto del procedimiento en cómo vamos a analizar? Profe, yo tengo una. Ahí su merced representó el diodo como una resistencia porque, pues para poder llevar el problema, ¿verdad? Sí, acá yo lo representé por una resistencia porque les estoy diciendo, se puede representar por una resistencia. No lo he justificado, lo voy a justificar justo ahora en la siguiente pizarra, ¿sí? Pero en principio, así es, para allá vamos. Es decir, ¿cuál es el mecanismo? De quebrar el análisis de la componente completa en dos. Uno donde no solamente hay cosas estáticas y otro donde se incluye el modelo de pequeña señal, ¿sí? Es decir, este RD representa el modelo de pequeña señal del diodo. Ahora sí, ¿por qué esto es válido? ¿Por qué esto es válido? Entonces, esto es válido porque ahora sí viene el formalismo, digamos, matemático, como lo quieran ver, de este asunto. ¿Por qué es válido? ¿Por qué podemos representar el diodo de esa manera? Bueno, ahí es donde viene el modelo, el concepto de pequeña señal. Vuelvo nuevamente a pintar acá, solo para poder demostrarlo. El diodo, un diodo que está conectado a un circuito cualquiera, pero sabemos que la tensión del diodo pues producirá una corriente de diodo, ¿cierto? O esa corriente está relacionada a esa tensión que ve el diodo por la relación exponencial, ¿sí? Vamos a suponer, como hemos estado diciendo, entonces, la conclusión es, ok, BD, de manera general, si el circuito contiene fuentes constantes y variaciones, pues BD va a ser igual a un valor de DC más un valor de pequeña señal que lo voy a llamar BD minúsculo. ¿Listo? Bien. Si eso sucede, ya vimos que inmediatamente nuestra corriente va a ser igual a IS, ¿sí? Va a ser igual a IS por la exponencial BDC más BD sobre BT menos 1. ¿Sí? Menos 1.
Voy a escribir, voy a aproximar, si esto está, voy a aproximar para los valores en que esto esté en conducción activa, ¿cierto? En polarización directa. Este -1 lo podríamos despreciar, entonces para simplificar el análisis voy a dejarlo expresado simplemente como un IS por la exponencial. Sí, voy a despreciar este -1 internamente de la exponencial. Si esto está operando en polarización directa, pues ya sabemos que crece rápidamente y se hace irrelevante ese -1 y me quedaría solo la exponencial. Y esa exponencial al mismo tiempo la voy a expresar, si ustedes se dan cuenta que hay una suma de exponentes, yo lo puedo expresar sin ningún problema como esto de acá. Esta exponencial multiplicada por esta exponencial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si yo multiplico estas dos exponenciales, obtengo este mismo término que está allí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. profe. Bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ahora voy a representar, miren que puedo representar esto de acá como ID igual a IS por E a la B de C sobre BT multiplicado por una función exponencial. Voy a escribirlo por ahora E a la X, donde X es este término. ¿Sí? X viene siendo BD de pequeña señal sobre el voltaje térmico, que ya sabemos que es 26 milivoltios aproximadamente a temperatura ambiente. Bien. Bueno, aquí viene el concepto de pequeña señal. E a la X, si nosotros expresamos E a la X como una expansión de series, esto va a ser 1 más x cuadrado sobre 2 factorial, más x al cubo sobre 3 factorial, y así sucesivamente hasta el infinito. De tal manera que si x es mucho menor que 1, si x es mucho menor que 1, entonces puedo aproximar E a la X como 1 más X, porque los términos de orden mayor se desvanecen rápidamente. ¿Sí? Si X es mucho menor que 1, háganlo ustedes, pongan en su calculadora valores mucho menores que 1 y van a ver que E a la X se aproxima bastante a 1 más X. ¿Sí? Se aproxima bastante. Aquí lo que estamos es linealizando el sistema en torno a ese valor de DC. Estamos implícitamente haciendo una expansión en series de Taylor, que de manera general lo que estamos haciendo es linealizar nuestro sistema en torno al punto de polarización. Si X es mucho menor que 1, implica que BD sobre BT sea mucho menor a 1. ¿Sí? Ya sabemos que a 300 Kelvin tenemos un BT aproximadamente de 26 milivoltios. Entonces vamos a decir que con unas 5 veces, con unas 10 veces, bueno, ¿cuánto tiene que ser menor? Entonces BD tiene que ser mucho menor a 26 milivoltios a esta temperatura. Ojo, porque aquí estoy dando el ejemplo solo a esta temperatura. Con unas 5 veces ya está bien. Entonces vamos a decir, ok, vamos a tener como regla de referencia, bueno, BD aproximadamente 5 milivoltios justifica esta linealización. Justifica esta linealización. ¿Sí? Porque miren que hemos linealizado. E a la X se volvió 1 más X. Lo linealizamos. Lo hemos linealizado. Bien. ¿Para qué linealizamos? Ah, ya empiezan a darse cuenta para qué estamos linealizando. Pues que si linealizamos nuestra expresión de acá, se nos vuelve, vuelvo y la repito acá, y D será igual a ¿quién? A este término, que ya dijimos que básicamente es la ID de DC. Este término, fíjense que es el ID de DC prácticamente,
multiplicado por e a la x, pero e a la x es ¿qué? 1 más 1 x, más X. o sea, 1 más BD sobre BT, que ya dijimos que BD sobre BT era nuestra X. O sea, hemos linealizado el circuito. Y con este pequeño cambio bastante importante, lo que estamos diciendo es que ID es igual a IDC, o sea, a la IDC, recuerden, la IDC es este término que miren que es tal cual el componente de DC, de la solución de DC. Entonces es igual a la I de DC, entonces la I de DC por 1 me da I de DC más ¿quién? Más la I de DC que multiplica a B de pequeña señal sobre BT, ¿sí o no? Bueno, entonces acá resumimos un par de observaciones. La primera observación es que ID es la suma de dos contribuciones. Una contribución que depende netamente de la característica de C del diodo. Y otra contribución que depende, esta sería la otra contribución, que depende directamente, ok, también depende del IDC, pero fíjense que aquí aparece el término de pequeña señal directamente, el término variacional BD directamente. Entonces, este segundo término, pues vamos a decir que es la componente de señal, o la componente AC, o la componente variacional. Y esta componente es lo que estaría representando nuestro I1. Bien, bien. ¿Qué es ese? Vamos a, para hacerlo congruente con la notación que llamo acá, vamos a llamarlo ID. ID minúscula. Bien. ¿Qué es ID minúscula? ¿Qué es ID minúscula? Ese ID minúscula, entonces es igual a ¿quién? Es igual a algo. Entonces miren que ID minúscula es la componente de pequeña señal que circula por el diodo. Y eso es igual a algo multiplicado por ¿quién? Por la componente de pequeña señal de tensión. ¿Sí? O sea, yo estoy diciendo la ID de pequeña señal, la componente ID de pequeña señal del diodo es igual a algo que multiplica a la misma tensión que está viendo en pequeña señal el diodo. ¿Eso no les huele a ustedes a algo? O en otras palabras, despejemos de aquí BD. BD de pequeña señal, BD de pequeña señal es igual a algo, en este caso, el algo que tenemos ahí a la menos 1, que multiplica a ID, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No les duele a esto que BD es igual a algo por ID? B igual a Ley de algo Ohm. por ID. ¿Cómo? Ley de Ohm. Ley de Ohm. Entonces, ese algo inverso que hemos pintado ahí tiene cara de de impedancia. resistor. Exacto. En este caso de resistor. ¿Sí? Es un resistor. Listo. Es un resistor. Ahora preguntémonos, ¿qué es ese algo? Ah, pues ese algo a la menos 1 es lo mismo que poner a la menos 1 lo que está multiplicando al BD. O sea, lo que está Sería BT sobre IDC. BT sobre IDC que multiplica a ID. Y ese BT sobre IDC, pues es lo que vamos a llamar nosotros la resistencia que podemos modelar en pequeña señal. Es decir, podemos linealizar el circuito bajo las siguientes premisas. Primero, que debemos solucionar el DC. Debemos solucionar el DC para poder encontrar este término
de IDC. ¿Listo? Segundo, con ese término y el voltaje térmico, podemos encontrar ¿a quién? Resistencia de pequeña señal. La resistencia de pequeña señal. Y finalmente reemplazamos entonces el diodo por esa resistencia de pequeña señal RD, y nuestro análisis se va a poder hacer con un circuito lineal en pequeña señal. ¿Sí? Nuestro análisis se va a poder hacer con un circuito lineal, y por eso se justifica lo que decíamos de reemplazar ese diodo por ese circuito de pequeña señal. ¿Listo? Pregunta, muchachos. Profe, una pregunta, al hacer eso, ¿qué porcentaje de error o qué nos influiría con respecto a lo real? Porque obviamente Entonces, eso sería como para poderlo trabajar, pero lo real no es eso. claro, eso es válido si solo si usted considera que el BD que aparece en el diodo debe ser para 300 Kelvin, porque recuerden que el voltaje térmico depende de la temperatura. 300 Kelvin es 26 milivoltios. Si BD es varias veces menor a 26 milivoltios, o sea, como regla de mano, a 300 Kelvin eso significa que BD sea menor a 5 milivoltios, pues esta relación es bastante precisa. ¿Qué tan precisa? Pues tenemos que mirar el error. Este error probablemente esté menor al 10% para ese valor. Es decir, el error que existe de e a la x con 1 más x, cuando la x es varias veces menor que 1. ¿Sí? Para la x varias veces menor que 1, ¿cuál es ese error que se sostiene? Entonces, lo que podemos hacer para cuantificar ese error, pues es encontrar el valor que me arroja exactamente e a la x y el valor que me arroja 1 más x, restarlos, ¿cierto? Esta proporción, ¿sí? Miren que el valor real es e a la x, ¿cierto? Menos el valor 1 más x dividido entre el valor real, ¿cierto? Y se hace esa suposición, por ejemplo, si usted pone acá ese valor que sea menor a 5 veces, ¿cierto? Varias veces menor que 1, ese valor de x. ¿Cuántas veces menor que 1? 5 veces, 10 veces. Encuentra ese porcentaje de error, ¿sí? Entonces, con 5 milivoltios a 300 Kelvin, ya el error es bastante aceptable. Creo que da menor al 10%, si no estoy mal. No recuerdo el número exacto. Pero ojo, recuerden que si BT... Si el voltaje, perdón, si la temperatura se duplica y entonces ahora estamos trabajando a 600 Kelvin, ¿sí? ¿Cuánto da ese voltaje térmico? Ahí se duplica también, o sea, será 52. Ajá, ¿Sí? exactamente, Y exactamente. entonces ahí ya podríamos trabajar o sea, la tensión de pequeñas señales de 10 milis, ¿sí? De 10 milis sobre el diodo, sí, sobre el diodo. Entonces, ¿por qué sobre el diodo? Ya vamos a ver un ejemplo inmediatamente para aplicar un poco estos conceptos. Bien. Ustedes deben estar viendo mis diapositivas. Sí, profe. Bien. Bien. Entonces lo que acabamos de concluir es que si tenemos nuestro diodo, tenemos componentes de DC y componentes de señal, pues podemos distribuir nuestro análisis en un análisis completamente de DC
y luego un análisis donde vemos solo las variaciones o las señales o el AC, ¿sí? Básicamente. Y nuestro diodo lo reemplazamos por una resistencia. Aquí está más justificado por qué se reemplazaba por una resistencia de pequeña señal. ¿Qué es lo importante acá? Reconocer que esa resistencia depende completamente del resultado de polarización en corriente. Entonces vamos a tener que hacer el análisis de DC y, y considerar que esta relación debe cumplirse. ¿Sí? Que esta relación debe cumplirse. Entonces para eso vamos a mirar este ejemplo. Pero antes de abordar el ejemplo, vamos a hacer una pequeña pausa de unos 5 minutos. Entonces, aproximadamente a las y 20, son las y 15 más o menos, a las y 20 aproximadamente, retomamos para finalizar la discusión con este ejemplo, ¿vale? Vale, profe.
Bien, muchachos, entonces vamos retomando y vamos a mirar qué dice este ejercicio. Dice, considera el circuito de esta figura 417, una cadenita ahí de 3 diodos en secuencia, ¿cierto? Que intentan producir una tensión constante a la salida de alrededor de 2.1 voltios. O sea, parece ser que son diodos de caída de 0,7 tal vez. Dice que deseamos calcular el porcentaje de cambio de esta tensión a la salida causado por una variación de 10% en la tensión de alimentación. En este caso, acá está. Y luego, o sea, son dos condiciones diferentes. Una por el cambio en la tensión de alimentación y otra por una conexión de una resistencia de un kilo ohm. O sea, inicialmente no está conectada la resistencia, solamente tenemos este problema. ¿Sí? O sea, no está conectado RL inicialmente. Esa va a ser la parte A. ¿Sí? La parte A. Entonces nos dice calcular ese porcentaje de cambio en B0. Ese porcentaje de cambio. O sea, nos están pidiendo acá un delta de B0, un cambio. ¿Sí? Nosotros podemos ver este problema como un problema donde tenemos un DC de 10 voltios y sobre él cambia o aparece un delta, ¿sí? De 1 voltio, más o menos 1 voltio. No sabemos ni siquiera cómo cambia él en función del tiempo, pero sabemos que cambia más o menos 1 voltio. Podemos asumir que esa va a ser nuestra componente variacional, nuestra componente de señal, ¿sí? Nuestros cambios. Entonces, lo que nos están pidiendo es, ok, un porcentaje de cambio, o sea, necesitamos saber cuánto es el delta de cambio para poder encontrar ese porcentaje, para poder encontrar. Entonces, es un problema que lo podemos solucionar fácilmente con el concepto de pequeña señal. Pero para poder solucionarlo fácilmente por el concepto de pequeña señal, primero debemos resolver el DC de este circuito. El DC consiste en analizar el mismo circuito, pero sin considerar ¿qué? ¿Qué es lo que no se considera en el DC? Los cambios, las variaciones, todo lo que haga algún cambio sobre el punto de polarización. En este caso, ignoramos completamente la variación en esa tensión de 10 voltios. Es decir, estimulamos nuestro circuito con una tensión acá arriba de más 10 voltios, ignorando completamente la variación más o menos 1 voltio. Esta variación es del 10% aproximadamente, 10%, de más o menos 10%. ¿Sí? De más o menos 10%. Bueno, entonces ignoramos completamente esa variación porque estamos analizando el circuito completamente estático. ¿Sí? Con 10 voltios y una resistencia 1K, esa tensión positiva arriba tiende a impulsar una corriente en este sentido. Entonces es bastante factible bastante viable y a estas alturas, de reconocer que estos diodos van a estar en polarización directa. ¿Sí? Directa. Si B0, aquí ya nos dicen más o menos cuál es la tensión de encendido del diodo, pues B0 va a ser igual a esa suma de esas 3 tensiones. Entonces esos diodos que se encienden con una tensión de 0,7. Entonces voy a utilizar por facilidad inclusive del problema, no nos dan especificaciones de parámetros del diodo, por lo tanto nos dicen que es de 2.1, entonces es sencillo de ver que estos diodos probablemente son diodos de 0,7 voltios aproximadamente, o en otras palabras los voy a modelar como una caída constante de 0,7 voltios, ¿sí? Ya que no nos dicen ISUS, no nos dicen una corriente para la cual eso es cierto, ese 2,1, ¿qué corriente ocurre? Cuando eso sucede, pues podemos utilizar esa aproximación como modelo de caída constante de 0,7 y ya está. Entonces B0, pues vemos que es igual a ¿qué? A 2.1, como dice el enunciado, ¿cierto? 2.1 voltios. La corriente que los atraviesa es igual a ¿cuánto? Bien fácil, ¿no? Sale bien fácil con el modelo de caída constante, porque va a ser igual a 10 menos 2.1 sobre la resistencia. ¿Eso cuánto da?
7,9 milis. 7.9 miliamperios. Entonces tenemos nuestra primer componente de corriente de 7.9 miliamperios. 7.9 miliamperios están corriendo por cada diodo. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el segundo estado que analizamos? El estado variacional, el estado de AC, el estado de cambios, el estado de pequeña señal. En ese estado, ¿qué hacemos? Cogemos nuestro diodo y lo reemplazamos ¿por qué? Por la En esa resistencia. abstracción, por la resistencia que nos permite esta resistencia abstraer el análisis a pequeña señal y obtener conclusiones de él, sin necesidad de desarrollar ecuaciones no lineales. Esa es la ventaja del análisis de pequeña señal. No necesito resolver sistemas no lineales. Entonces RD, ¿cierto? Pero para conocer RD, ¿qué necesitamos? ¿RD a qué es igual? BT sobre IDC. Sobre IDC. BT, como tampoco nos informan nada de la temperatura, asumimos 300 Kelvin, ya que pues, si no nos dicen nada de la temperatura, pues estamos asumiendo condiciones nominales y esas condiciones nominales son la temperatura ambiente. 300 Kelvin o 27 grados centígrados. ¿Sí? Bien, RD. Con el ejemplo anterior, entonces RD, el resultado anterior, RD es igual a ¿qué? A 26 milivoltios dividido ¿cuánto? 7.9 Este milis también. 7.9 milis. sobre 7.9 miliamperios, que fue la corriente que hallamos. Entonces, ¿esto cuánto da? 3,29. 29. ¿29 qué? Ohmios. ¿Sí? Sí, 3.29. Sí, bro. Listo. Bien. 3.29 ohmios. Ya está. Reemplazamos ahora nuestro circuito. Entonces teníamos arriba resistencia de un K. Teníamos acá salida, pero ahora recordemos, estamos hablando de salida de pequeña señal. Y abajo teníamos 3 diodos. Esos 3 diodos los reemplazamos por esa resistencia. Esa resistencia es la misma para los 3. ¿Por qué? Porque son los mismos diodos. El mismo. Y además es la misma corriente que los atraviesa. Exacto, eso sí. Profe, qué Eso sí. pena, sería que También. haría entrar a un compañero. Eso sería. Listo, ya lo acepté. Bien, entonces, exacto, es la misma porque la corriente aquí los está atravesando. Ellos están en serie, entonces los atraviesa la misma corriente. No importa que sean el mismo tipo de diodo, o sea, el mismo diodo, la misma referencia. Si la corriente que lo atraviesa es diferente, su impedancia vista en el modelo de pequeña señal cambia, ¿listo? Entonces, listo. ¿Y arriba qué fuente tenemos? ¿Qué fuente Una de ponemos aquí? 10, más o menos. No, no. Acá ponemos la componente variacional. Un voltio, ¿no? Ignorando el deseo. O sea, ¿qué es lo que está variando? Entonces podemos poner de 1 voltio, ¿sí? Ese más o menos 1 voltio. Vamos a ponerla de 1 voltio. ¿Sí? Entonces ese más o menos, nosotros no sabemos cómo cambia esa tensión. No importa, no es necesario. Si cambia más o menos 1 voltio, pues ponemos 1 voltio y lo que nos dé es eso más o menos. ¿Me explico? Vamos a proseguir con el ejemplo. Lo importante acá es que en este punto no ponemos el de 10. 10 es completamente estático. 10 fue el que usamos en el DC. Ponemos la componente variacional, la pequeña señal o lo que sea que esté cambiando. En este caso, más 1 voltio. ¿Listo? Más 1 voltio. Si es así, ¿cuánto da la componente variacional? En este caso, B sub 0 de pequeña señal. B sub 0 va a ser igual ¿a cuánto? Ahí sería 1 por 3.29 por 3 sobre 1000. Por 9.87 creo que da eso. ¿Sí? 3.29 Sí, por profe. 3.
dividido 1000 Más 9, ¿sería 1987? Ajá. ¿Cuánto da eso? Sería 9.87 milis. Ah, miento, profe, no. No, No, es un porque poquito menos. ¿Sí les da esto? Sí, señor. 9.77 milivoltios. Bien, varias observaciones acá para tener en cuenta. Entonces, pilas. La primera, los resultados en pequeña señal, ¿sí? Los resultados de pequeña señal solo nos dan las componentes de pequeña señal. Solo nos dan esa parte de la contribución, ¿sí? Nosotros no podemos sacar ninguna conclusión del DC. Los voltajes que obtenemos acá no son de DC, no son de polarización, son de pequeña señal, ¿sí? Entonces son una parte de la respuesta, son una parte de la contribución. ¿Qué quiere decir que nos haya dado 9.77 milivoltios? Quiere decir que la salida completa B sub 0 es igual a que cualquier salida en cualquier parte del circuito va a ser igual a su componente de DC, que era ¿cuánto? Acá está, del análisis de DC. Su componente de DC, 2.1 más la componente de AC, o la componente variacional, o la componente de pequeña señal. ¿Cuál fue? Esta de acá. Entonces lo que nos quiere decir es que si la fuente es de 10 voltios y cambia más 1, pues esto cambia 2.1 voltios más 9.77 milivoltios. Como es más menos, pues fácil, más menos. Entonces, la tensión a la salida va a estar cambiando más o menos 9.77 milivoltios. ¿Sí? O sea, esta tensión va a estar cambiando si la escribimos en porcentaje, 9.77 milivoltios con respecto a 2.1 es aproximadamente el 0. Este no tiene el filtro que tiene la pizarra de Zoom para escribir. Bueno, esto es un porcentaje de más o menos 0.47%. ¿Sí? La relación, si yo divido esto con respecto a 2.1, ¿sí? Eso me da 0. Más o menos 0.47%. Este es el porcentaje de cambio. ¿Sí? Porcentaje de cambio. ¿Listo? Bien, ¿qué nos falta verificar? Para estar tranquilos de que nuestro análisis posee bastante precisión, pues verificamos que, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que BD sea menor ¿a quién? A 5 milivoltios. 5 milivoltios. ¿Cuánto es BD para este problema? Ojo, miren que el resultado de 9.7 milivoltios es ¿para quién? Es para B0, pero B0 es la suma de estos 3 BDs en pequeña señal, ¿sí o no? O mejor dicho, si hago el divisor respectivo para hallar BD, es fácil ver
que BD es el B0 de pequeña señal dividido Sobre 3. 3. Eso da 3.26 milivoltios. O sea que sí, nuestro análisis está con buena precisión, ¿cierto? Y lo que podemos concluir es que miren la facilidad con la que podemos sacar conclusiones de un problema como este. Tenemos una tensión aquí arriba de 10 voltios, más o menos un voltio, ni siquiera tuvimos que saber cómo se comporta esa variación. Fíjense que a pesar de que la fuente está cambiando más o menos un voltio, mire, un voltio, parece grande la variación. Lo que nos interesa no son las variaciones en la fuente o en otros lados del circuito. A la final, lo que nos va a satisfacer si nuestros cálculos están bien, con cierta precisión, con buena precisión, a la final no son esas variaciones de la fuente, sino la verificación en bornes del diodo. O sea, esta verificación es la que nos importa. Esta. Siempre y cuando esta se cumpla, no nos interesa que esto haya sido un cambio de hasta un voltio, ¿sí? Tiene que ser la que resulta en el diodo. Este circuito, si ustedes se dan cuenta, parece un circuito regulador. Efectivamente es un regulador. Yo estoy diciendo que acá a la entrada tengo una señal montada en 10 voltios y está cambiando más y menos un voltio, ¿sí? A la salida obtuve una señal de 2.1 voltios que cambia más o menos 9.76 milivoltios. Entonces esto es una forma bien sencilla de hacer un regulador de tensión. Mírenlo, ahí está. Resistencia y una secuencia de diodos tal que la suma de esas caídas me da la tensión a la salida que quiero, 2.1 voltios en este caso. Preguntas, muchachos. Profe, ¿puede repetir de rapidez lo del BD menor a 5 voltios? Hace que tocaba menor a 5 voltios por la parte de la linealización que vimos anteriormente, pero entonces ahí fue que dividió, ahí fue que me enredé un poquito. Ah, bueno, es que este B sub 0 de 9.77 está desde este nodo hasta este nodo de la salida. Piénselo de la siguiente manera, Si usted no ve el divisor, ahí usted debería ver un divisor entre B0 y todas las resistencias que están abajo. Pero si usted no ve el divisor, yo le dibujo nuevamente acá la salida. Y acá usted tiene RD, son iguales, y RD. ¿Sí? Sí. Y usted tiene a la salida, ¿cuánto es? 9.77. 9.77 milivoltios. ¿Sí? Como las resistencias son iguales y eso está en serie, creo que queda claro que, bueno, voy a tomar, por ejemplo, voy a llamar a este BX minúscula. ¿Sí? Si yo hago el divisor, me queda BX igual a ¿quién? A la tensión de entrada por la resistencia sobre la suma de las resistencias. Por la resistencia que es RD sobre la suma de la resistencia que como son iguales, 2 RD. 3 RD. Por lo tanto, es exactamente lo mismo que dividirlo entre 3. ¿Sí? Sí, ya lo vi. Listo, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ojo, a concluir, importante ver el poder o lo que nos habilita el análisis de pequeña señal. Nos permite encontrar un equivalente lineal del circuito que nos permite sacar conclusiones más rápidas del sistema. Conclusiones rápidas con cálculos relativamente más fáciles. ¿Sí? Con cálculos relativamente más fáciles. Entonces, por ejemplo, si de alguna manera yo puedo hacer que esa señal que estaba allá en el video de la alimentación, esa señal con ripple o con rizado, ingresa, está representada por esta señal de acá, miren, 10 voltios más o menos 1, pues una serie de diodos pueden trabajarse como reguladores.
Bien, la siguiente parte del ejercicio, la siguiente parte, este slide les pone a ustedes tarea y es la siguiente. Dice ahora, pues la parte B, ¿qué pasa si conectan una resistencia de un K? De nuevo, calcular nuevamente el porcentaje de cambio en V sub 0. Si ahora viene aquí una resistencia, ¿qué va a suceder cuando conecte esa resistencia? Esa resistencia ahora va a pedir una corriente, ¿sí o no? ¿Cierto? Esa corriente. Y ese cambio de corriente en este nodo va a hacer que V sub 0 también cambie. Entonces, esto les queda como a ustedes de tarea, pueden realizar el ejercicio y luego verificar allá en la referencia de Cedra. Mira, aquí está el ejercicio, figura 4.17, el ejemplo 4.6, allá está. Lo pueden verificar para que contrasten sus resultados, ¿sí? Muchas veces este circuito podemos utilizar el mismo esquema, resistencia y un diodo Zener. Un diodo Zener polarizado inversamente. El diodo Zener polarizado inversamente, ustedes lo van a revisar porque les decía, esta slide les va a poner tarea. El diodo Zener presenta las características de un diodo común y corriente, o sea, él se enciende en polarización directa y en polarización reversa hace efecto Zener o hace región de ruptura acá, o sea, para valores de tensión relativamente bajos, bastante bajos, ¿sí? Entonces a esta tensión se le llama la tensión de Zener, ¿cierto? Y ellos se usan para que en esa polarización de reversa mantengan una tensión relativamente constante en la salida. O sea, hacen el mismo efecto de estos señores de acá, solo que trabajando en región reversa, ¿sí? Trabajando en región reversa. Entonces el diodo Zener se usa también como regulador, haciendo el mismo papel de los diodos que están aquí. Esa tensión de ruptura puede ser, entonces habla uno de diodos de 5 voltios, de 7 voltios, y con un solo diodo yo ya tengo esa tensión de DC que quiero imponer a la salida. Palabras más, palabras menos, echarle una repasadita a Zener y al LED, de nuevo ahí en la referencia, es rapidito, es básico. ¿Por qué? Porque son simplemente otro tipo de diodos, ¿sí? El comportamiento es similar. Y pues nada, ellos pueden aparecer en el examen. Bien, con todo esto, ahora sí tenemos las herramientas necesarias para poder conversar al respecto de estas aplicaciones de conversión de tensión AC en tensión DC. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que vamos a mirar ahora, a revisar ahora? Vamos a revisar una de las aplicaciones más importantes, que es la rectificación de señal. Y por rectificación se entiende simplemente a que queremos transformar una señal de DC, ¿cierto? La señal, por ejemplo, de la línea. Utilizamos un transformador que va a bajar esa amplitud. ¿Por qué la baja? Bueno, el efecto transformador ustedes pueden repasarlo, pues simplemente es por generación de campo eléctrico, de campo magnético, perdón, en el primer devanado. Cambiando la relación de vueltas, se puede controlar una tensión inducida en el segundo devanado, cuya amplitud pues es menor, ¿sí? Entonces, esa tensión menor entra a una cajita negra que no sabemos todavía qué es, pero que ya el video inicial de la sesión nos cuenta un poco qué contiene esa caja, ¿sí? Y ya vimos que en la discusión inicial que hicimos, pues esa caja va a contener rectificadores de media onda o de onda completa y va a contener también probablemente algún tipo de regulación. O sea, podría contener nuestro proyecto. Sí, nuestro primer proyecto. Y a la salida, pues va a salir, valga la redundancia, una tensión constante. Sí, una tensión constante. Aquí hay un ejemplo, 3.5 voltios. Si ustedes ponen su proyecto, ¿qué tensión debería salir acá? ¿5 voltios? 5 voltios. 5 voltios o 12 voltios, dependiendo de cuál sea la que usen, ¿no? Entonces,
Entonces, pues eso es lo que viene ahora. Eso es lo que vamos perdón, a revisar al menos esta aplicación al detalle. Y nada, esto es lo que tenía preparado para hoy. ¿Alguna pregunta o comentario final? No, profe. Bien, muchachos, muchas gracias y que tengan una feliz noche. Nos veremos Profe, entonces. una Profe. cosita, pues, si pudiera subir estas diapositivas de una vez o Creo que les debo lo más diapositivas. rápido posible, sería mejor. Gracias. Bien, muchachos, vale. Profe, y otra preguntita. Su merced dijo que iba a publicar las notas de los parciales en un drive. Pregunta, ¿cuál es ese drive? Yo les compartí a ustedes ustedes tienen una carpeta compartida. Ahí en esa carpeta estarían esas notas. ¿Sí? Voy a verificar acá de una ¿El vez. proyecto? No, pero voy a verificar porque yo tengo una carpeta de ustedes. Venga, verificamos antes de que se vuelen para ver que todo esté correcto. Entonces, a ver. ¿Y la entrega del proyecto es para hoy hasta qué horas? Es para hoy. ¿Hasta qué horas? En el schedule no dice. No solamente decía la fecha de hoy. Ah, bueno, entonces hasta que se acabe el día de hoy. A ver, espérenme un segundito que quiero revisar con ustedes grupos B04, B05. Ya. Voy a compartir aquí un momentico pantalla. Entonces, acá, esta carpeta es la que ustedes deberían estar viendo. A ver, vamos a mirar. Sí, aquí Andrés, Camilo, Damián, Dayana, etcétera, etcétera. Acá están todos con el correo institucional. Si yo ingreso, está esta lista, dice listas B04, B05. Entonces allá en su Drive, ustedes deben buscar en compartido conmigo. Y en compartido conmigo les debe salir este nombre, listas B04, B05. ¿Sí? Entonces, en esas listas B04, B05, que aquí, bueno, aquí ya hay alguien conectado, Germán está aquí conectado, yo voy a llenar acá esta columna. ¿Listo? ¿Sí está claro? Michelle, creo que fue quien preguntó. Sí, profe, sí, señor. Vale, entonces deben buscar acá en compartido conmigo porque aquí aparecen ya ustedes. Acá está. Mira, aquí está Michelle 2195532, creo que debe ser tu correo. Aquí apareces como que puedes ver el documento. Bien. Vale, profe. Vale, muchachos, entonces que tengan una feliz noche. Me quedo nada más con Valeria.